Well, it's good to be with everybody in Mexico again tonight in Villahermosa. Es bueno estar con todos allá en México, en Villahermosa, esta noche. And we are continuing with the theme of the New Covenant, the Revelation. Estamos continuando con el tema de la revelación del nuevo pacto. Now, last week we just started to get into what is the New Covenant. La semana pasada apenas empezamos con a ver lo que es el nuevo pacto. Okay, but we were talking weeks ago about the essence of the Old Covenant. Pero hace unas semanas hablamos de la esencia del antiguo pacto. Okay, again, I want to reinforce that idea of how the Old Covenant depends totally upon man to complete. Y otra vez quiero reenfatizar y mostrar cómo el antiguo pacto tiene, el hombre depende completamente del hombre para cumplirlo. Going back to the book of Exodus, chapter 19. Regresando al libro de Éxodo 19, versículo 5. The Lord is speaking to Moses. El Señor está hablando con Moisés. And he says very clearly what is the essence of the Old Covenant. Y él dice muy claramente lo que es la esencia del antiguo pacto en Éxodo 19:5. He says, now then, if you will indeed obey my voice and keep my commandments, then you shall be my own possession among all the people, for all the earth is mine. Él dice, ahora pues, si tú en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. So the covenant was it was contingent. Entonces, había como una condición para el pacto. In order for them to receive the blessings, they were going to have to first and foremost obey. Para recibir las bendiciones, primeramente y lo más importante era obedecer. If you, that means all the weight rests upon the shoulders of the man. Él dijo, si tú, entonces eso significa que todo el peso estaba sobre el hombro del hombre. If man didn't complete his part, then God was under no obligation to keep his. Si el hombre no cumpliera su parte, Dios ya no tuviera obligación para cumplir con su parte. Okay, so but now when we go into the new covenant, everything changes. Pero ahora que entramos en el nuevo pacto, todo cambia. If you go to Hebrews chapter 8, Si puedes ir a Hebreos 8, Hebrews chapter 8, verse 10. Hebreos 8, versículo 10. Go ahead and read verse 10. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Okay. The very first part in Spanish it says pondré means in English, I will do this. I will do this. Ajá. En esa primera parte, él dice pondré y es como futuro, ¿no? Es yo lo haré, I will, yo lo voy a hacer. Okay. The old covenant was if you will, and now he's saying I will. El antiguo era si tú hagas esto, entonces yo voy a hacer esto. Pero ahorita él está diciendo, Dios está diciendo, yo lo haré. So the weight of the new covenant totally rests upon God to fulfill. Entonces el peso del nuevo pacto está sobre los hombros de Dios ahora. It's God that has to fulfill his own covenant
that he swore by his own name. Es Dios quien va a cumplir con su propio pacto que él juró por su propio nombre. Now, again, we have to go back to the attributes that we talked about of God. Tenemos que regresar a recordar los atributos. Okay, he says, I will do this. I will put my laws into your mind. Dios dice, yo pondré mis leyes en tu mente. Okay, going back to the 5 attributes. Y regresando a los 5 atributos, Can God lie? ¿puede mentir Dios? No. Mm-mm. Okay, so when he says, I will, that means he's going to do it. Pues cuando él dice, yo lo haré, significa que lo va a hacer. He's faithful. Is he faithful? Él es fiel, ¿no? Okay. He will be faithful to complete this work that he's going to do in every single person that comes into the new covenant. Él va a ser fiel para hacer esa obra con cada persona que entra en el nuevo pacto. Jesus did the work on the cross almost 2,000 years ago. Jesús hizo la obra en la cruz hace como 2000 años. Now, so that invokes the third attribute. Entonces, eso nos muestra la tercera atributo. Does God change? ¿Puede Dios cambiar? Even though 2,000 years has gone by, Aunque ya pasó 2000 años. has God changed his mind? Has he said, oh, well, I'm going to not complete my covenant no more? Dios ha cambiado de su forma de pensar y él dice, ahora, bueno, no voy a cumplir con mi pacto. He can't change, because if he changed one aspect, then he would change another. He would become a liar. He would become unfaithful. So he can't change. Él no puede cambiar, porque si cambia en esta área, entonces ya va a ser mentiroso y no va a ser fiel. And then when you look at the covenant, the whole covenant is for the good of man. Y luego cuando ves el pacto, todo el pacto es para el bien del hombre. And so when God thinks about man, he thinks of a future and a hope. His thoughts are good. Entonces cuando Dios piensa en el hombre, piensa en darle un futuro y una esperanza. When I was a pastor in the church and I was still preaching the old covenant, Cuando yo era pastor de la iglesia y todavía predicando el antiguo pacto, there was a verse that I read that I couldn't quite understand it. había un versículo que leí y no lo entendí bien. It's found in Philippians Está en Filipenses, chapter 1. capítulo 1. Hector, I might not be in chapter 11. I'm not sure where I'm at. Let me see where I am at. Estamos en capítulo, Yeah, I am in chapter 11, but I'm quite a ways down through there. pero más adelante. Estamos- Filipenses, sí, veo, busca el versículo de veo Filipenses. veo que el versículo que dieron ahorita está en el capítulo 12 de Hebreos 8, 7 al 12. Ajá, pero Filipenses 1:6. Busca este versículo, creo que está en 11, capítulo 11. Philippians 1:6. Filipenses 1:6. Now, really listen to what this verse says. Escucha bien lo que dice este versículo. He says, for I am confident of this very thing. Porque yo estoy convencido de precisamente de eso. Okay, so Paul, as he's writing this, he's eliminating any doubt. Entonces, él al decir esto está eliminando cualquier duda. He's saying, without a doubt, I am convinced that this is going to happen. Él está diciendo sin duda, yo estoy convencido que esto va a suceder. What is it that's going to happen? ¿Y qué es lo que él está convencido? He who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Que Christ. él que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Okay, now when you look at that, that once again reinforces the fact that it is God that is going to do the work. Entonces, cuando tú ves esto, otra vez
da más confirmación de que es Dios quien va a hacer la obra. Okay, and it's without a doubt, Paul, I do not doubt this at all. I am completely convinced God is going to do the work. Está diciendo, yo estoy completamente convencido, no tengo duda, yo sé que Dios va a hacer esta obra. He started it, Él lo comenzó and he's going to see it through. He's going to finish y it. Él va a ver que termine. He's going to get it done. Él lo va a hacer. He will do it. Él sí lo hará. Okay. Now, Amén. can that come into your spirit? Eso puede entrar en tu espíritu, Can it get down into the depths of your soul? en las profundidades de tu alma, eso puede penetrar. Can you trust the fact that he's going to do the work? ¿Puedes tú confiar en el hecho de que Él va a hacer la obra? Not only do it, but he will perfect it. Y no solamente hacerlo, pero va a perfeccionarlo en ti. Wow. Now, we're not talking some iffy kind of work. This is, I will do it, and I will do it complete. No estamos hablando de una cosa ligera, sino es algo que Él va a hacer y lo va a hacer completo. And God says that he's going to put his laws into our mind. Dios dice que va a poner sus leyes en nuestra mente. That is a lot in one sentence. Es mucho en una frase. You see, when Adam ate of the fruit of the knowledge of good and evil, there came that influence into his being. Cuando Adán comió de este fruto del bien y del mal, vino esta influencia en su ser. The fruit actually caused an influence into his mind. El fruto causó una influencia en su mente. And that influence has been affecting mankind ever since Adam. Y esta influencia ha afectado a la humanidad ever since Adam, desde Adán. Mhm. Even today, right now, I mean, if I was to allow it, that Adamic nature would still be in me. Aún hoy en día, si yo lo permito, esa naturaleza adámica podría estar en mí, Okay, it's there. It's always going to be there. porque siempre está ahí. Okay, but what God does is He says, "I'm going to write my laws upon your mind." Pero lo que Dios dice es que yo pondré mis leyes sobre tu mente. Yeah, what laws are we talking about? ¿Y qué leyes estamos hablando? Are we talking about the 10 Commandments? Estamos hablando de los 10 mandamientos. Are we talking about the 613 laws of the Torah? Estamos hablando de los 600 leyes de la Torah. What laws are we talking about? ¿De qué leyes estamos hablando? ¿Qué leyes? Can you think? ¿Puedes pensarlo? You want to answer? Yeah, I want an answer. Quiero una respuesta. ¿Qué leyes va a escribir sobre nuestra mente? What laws is He going to put into our mind? La palabra, Yeah, you can say that. Yeah, ¿Puedes decir esto? yeah, but ¿Es a tu little more- voluntad? Well, His will, yes, uh-huh. because the laws will always be speaking of His will. Quickly, Porque las leyes siempre hablan de su voluntad. let's go to Romans chapter 8. Rapidito, vamos a Romanos 8. And we're going to see that there is a law Y vamos a ver que hay una ley. Romans chapter 8. Oh, I gotta get in my glasses. I know. Where are they? Las buscar sus lentes. I'm blind. Soy ciego, dice. Romans chapter 8. Romanos 8.
Verse 2, what does it say? Versículo 2, ¿qué dice? For the law of the Spirit Pues la ley del Espíritu of life in Christ Jesus. de has set you vida free. en Cristo Jesús te ha liberado. You see that? The law of the Spirit. Es la ley del Espíritu. So what law is going to be written into your, put into your mind? ¿Qué ley va a estar escrito en tu mente? The law of the Spirit. La ley del Espíritu. The law of the Spirit will always testify of the will of God. La ley del Espíritu siempre testificará del Espíritu de Dios. It's not a bunch of rules and regulations like the Ten Commandments. No son reglas y reglamentos como los 10 mandamientos. It will act like a suggestion, like a conscience. It's the conscience. Va a ser, What's going on? it's just these people, it's just Silvana. Let's put Okay. it away, please. I'll just have to tell them because I can't be rude. Okay, can we hang on just a minute? Ya, un momentito, nada más voy a decir a esta persona que estoy en Zoom. I'm getting a distraction here that we don't need. Tenemos una distracción que no necesitamos. Okay. Ay. Siempre trata de corregir. Okay. La ley del Espíritu. Shut it off. Ahí. What I don't want you to think is that God is going to take the Ten Commandments and put it into your mind, Okay. into your heart. No quiero que piensen que Dios va a tomar los 10 mandamientos y ponerlo en tu mente, en tu corazón. The Ten Commandments, the 613 laws, is an outside influence that's trying to force you by obligation to mold yourself to a certain morality. Los 10 mandamientos es una influencia por fuera que quiere venir y tratar de forzarte por obligación a cambiar. Mhm. These laws of the Spirit will testify of Jesus. Pero esas leyes del Espíritu van a testificar de Jesús. It will go to your thoughts and it will speak about what is the will of God. Va a entrar en tus pensamientos y va a hablarte acerca de lo que es la voluntad de Dios. And it will come in like you should do this. Y va a entrar de esa forma, como diciéndote, haz esto, debes hacer esto. To please God, this would be done. Para agradar a Dios, esa sería la respuesta. Mhm. It's never going to come in like a forceful, you have to do this. Nunca va a entrar como algo forzándote, diciendo, tienes que hacer esto. The Holy Spirit is a gentleman. El Espíritu Santo es caballero. Okay, he's not going to force himself upon your will. Él no va a forzarse sobre tu voluntad. But if you come into the covenant, you've given your will to the Holy Spirit. Pero si tú has entrado en el pacto nuevo, tú has entregado tu espíritu al Espíritu Santo. And so the law of the Spirit will guide you and teach you. Entonces la ley del Espíritu te va a guiar y enseñar. Okay. Titus chapter 2. Vamos a ver Tito, capítulo 2. Titus chapter 2, verse 11 and 12.
Tito 2, Titus 2, 11 and 12. 11 y 12. Says, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. 11 dice, porque la gracia de Dios ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. What has manifested? ¿Qué fue lo que se manifestó? Grace. La gracia de Dios. Grace has manifested. Se manifestó la gracia. Verse 12. Versículo 12. That grace instructs us to deny ungodliness and worldly desire and to live sensibly, righteously, and godly Esta in gracia, this present age. esta gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este mundo sobrio, justa y piadosamente. So I want you to underline in your Bible in verse 11 the word grace, Quiero que subrayen allá esa palabra gracia found in verse 11. que está en versículo 11. And then I want you to go to verse 12 and underline where it says, it will instruct you. Y luego quiero que vayan a versículo 12 y donde dice que te va a instruir, enseñándonos. Okay? And then draw a line between it with little arrows. Y luego pon flechas entre la gracia y que nos va a enseñar. Grace teaches you. La gracia nos enseña. Grace teaches. La gracia enseña. It teaches you to deny ungodliness. Te enseña a negar la what is it? Impiedad. Okay, so the law of the Spirit, which is grace, will teach you to deny ungodliness. Entonces la ley del Espíritu, que es la gracia, va a enseñarte a negar la impiedad. And it will teach you to deny worldly desires or passions. Y te va a enseñar a negar pasiones mundanos. And it will teach you to live a sensible life. Y te va a enseñar a vivir una vida sensible o sobria, Righteous and godly. That's what grace justa is. That's what y the Spirit is. piadosa. Es lo que hace la gracia. Okay. So we have to define, once again, I've done this before, but we're going to do it one more time. Entonces tenemos que definir una vez más, lo hemos hecho antes, pero una vez más quiero recordarles. Define the word grace. Define la palabra gracia. What is grace? ¿Qué es gracia? Well, some people use the first definition, meaning the unmerited favor of God. Algunos usan la primera definición, que es el favor inmerecido de Dios. Mhm. But there's a second one that I like much more Pero hay una segunda definición que a mí me gusta más, because it's hand in hand with the new covenant. porque va mano a mano con el nuevo pacto. When God says, I will put my laws into your mind. Cuando Dios dice, yo pondré mis leyes en tu mente. The second definition of grace is La segunda definición de la gracia es the divine influence upon the heart of man to cause him to fulfill the calling and purposes God has ordained for him. es la influencia divina sobre el corazón del hombre que le causa a cumplir con el llamado y los propósitos que Dios ha ordenado para él. Okay, divine influence, that means an influence that is of God, a divine influence. Una influencia divina significa una influencia de Dios. Okay, that's how grace teaches us, Eso es como la gracia nos enseña. is by divine influence. Es por una influencia divina. It's that small voice on the inside. Es esta voz suavecita que nos habla por dentro, It says, walk this way. que dice, camina por ese camino. Okay, do this. Haz esto. Uh-huh. Isaiah chapter 30, En Isaías capítulo 30,
verse 20 and 21. Capítulo 30, versículo 20 y 21. Isaiah 30, Isaías 30, verse 20. versículo 20. Although the Lord has given you bread of privation and water of oppression, he, your teacher, will no longer hide himself. Aunque el Señor te ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu maestro no se esconderá más, And your eyes will behold your teacher, y tus ojos contemplarán a tu maestro, and your ears will hear a word behind you. y tus oídos oirán detrás de ti una palabra. This is the way. Walk in Este it. es el camino. Anda en él, Wherever you turn, to the right or to the left. ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. That's that grace in operation. Esa es Walk la this gracia, way. esa es la gracia en operación. Anda, aquí es el camino, anda en él. Do this Haz esto to complete with the purposes of God. para cumplir con los propósitos de Dios. Hector, do you have ¿Tenías un comentario? a comment? No, okay. Y bueno, pues es que voy a quitarle un poco la seriedad a la clase. No, Ok. Es que me puse a buscar el significado de gracia en internet y me dice que la gracia de Dios es una pozolería que se encuentra por Villahermosa, Tabasco. Se llama Pozolería La Gracia de Dios. Entonces, ¿cuántas estrellas tiene? Está bien que por bendecida. cierto está muy bien bendecida, tiene 4 estrellitas. Entonces, estábamos viendo que la gracia de Dios Pero se la puede, gracia de Dios, la verdadera, tiene 5 estrellas. es una, Todo. se puede 100%. malinterpretar si no la buscas bien en internet. Perdón, All perdón. right, let's go to 1 John. Vamos a 1 de Juan ahorita. Still talking about that teaching. Seguimos hablando de esta enseñanza, de que nos va a enseñar la gracia. 1 de Juan. Throughout the Bible, the Holy Spirit is spoke of like aceite. A través, en la Biblia, el Espíritu Santo, el símbolo que se usa para el Espíritu Santo muchas veces es aceite. Like the 5 virgins that had their lamps full of oil. Como los 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas del aceite. Okay, that's 5 that are filled with the Holy Spirit. Son 5 llenos del Espíritu Santo. And then there's 5 foolish that do not have. Y luego hay 5 necias que no tienen. So the oil is used in the anointing. Entonces, el aceite se usa también para la unción. It's a symbol of the Holy Spirit coming upon one, Es el símbolo del Espíritu Santo viniendo sobre uno, enabling them to do what God wants them to do. apoyándoles a hacer lo que Dios quiere que hacen. So when I look at 1 John chapter 2, verse 27, Cuando veo 1 de Juan, capítulo 2, 27, I see new covenant. yo veo nuevo pacto. I see God saying, I will do this. Yo veo a Dios diciendo, yo lo haré. I'm going to put my divine influence in your heart. So I'm going to put it in your mind. I'm going to anoint you. Yo pondré mi influencia divina en tu corazón. Yo te voy a ungir. Ujú. And my anointing is going to teach you. Y mi unción te va a enseñar. As for you, the anointing which you have received from him abides in you. 2:27 dice, y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. You cannot separate the anointing from the Holy Spirit. No puedes separar la unción del Espíritu Santo. The anointing is a direct result
of the presence of the Holy Spirit within you. La unción es un resultado directo de la presencia del Espíritu en ti. The anointing which you receive from him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. La unción permanece en ustedes y no tienen ninguna necesidad de que nadie les enseñe. But as his anointing teaches you about all things, Pero así como su unción te enseña acerca de todas las cosas, what's going to teach you about all things? ¿qué es lo que te va a enseñar? The anointing, La unción, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. He will teach you about all things. Él te enseñará de todas las cosas. That's going to be very relevant as we get into the new covenant. Y al entrar en lo que es el nuevo pacto, eso va a ser muy importante. And it goes on to say, all things, and is true and is not a lie. And just as it has taught you, you abide in Y him. dice, así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, es verdadera, no mentira, y así como se ha enseñado, permanece en él. Okay, once he teaches you, you abide in that teaching. You abide in that anointing. Una vez que él te enseña algo, quédate en esta enseñanza, en esta unción. Hector, you have a hand up? Comment? Sí. Bueno, Ujú. Adelante. vemos que entonces, si es simbólico el ungir con aceite y es la No. representación del Espíritu Santo. Pero entonces, si dice que esta revelación les ha sido a ustedes dada por medio del Espíritu Santo y no necesitan que nadie los enseñe, ¿por qué nadie lo sabe? ¿Por qué nadie lo vive como tal? That's a good question. Ujú, es una buena pregunta. Porque se supone, o sea, en el hecho de que te ungen con el aceite, pues debe de ser revelado algo a nosotros, ¿no? De la manera de vivir, de todo esto que nos estás enseñando. Pero pues entonces nada más ha quedado como algo simbólico, algo que pues solamente es el aceite y Ujú. We're talking no ha about sido symbols. revelado, ¿no? Un símbolo. Eso del aceite es un símbolo. Okay, it's talking Mhm. about the anointing, which is the Holy Spirit. Pero lo que está hablando aquí es la unción, You could que say, es el Espíritu Santo. you can say it's that influence of God in the heart of man and in the mind of man. Tú puedes decir que esta unción es la influencia divino de Dios sobre tu mente y tu You corazón. see, your mind is having an influence of that fruit of knowledge of good and evil. Ves que tu mente todavía tiene esa influencia del fruto del bien y del mal. And God says, no longer is that going to go without having a check. Y Dios dice, ya no más va a tener esto, toda la influencia sin tener algo para pararlo. Before, it was like a highway that was just flowing with this knowledge of good and evil according to man's purpose. Antes fue como una carretera que fluyó con todo eso del bien y del mal There was nothing to stop it. y no había nada para detenerlo. But now God is saying, today, I'm going to stop it. Pero Dios dice, hoy lo voy a detener. No, I can't say that. Sorry, that was wrong. No, perdón, está mal. It's not that it will stop. It No es will que va a never stop. detener, nunca va a detener. The influence of the fruit of good and evil will continue and continue and continue La influencia del bien y del mal continúa y continúa y continúa until we receive our glorified body. hasta recibir nuestros cuerpos glorificados. But Pero ujú, there is an influence, another voice pero ahora hay una influencia o otra voz that is teaching you, don't listen to that, listen to me.
que está enseñándote, ya no escuchas a esto, sino escucha a mí. This is the will of God. Don't pay attention to that. Pay attention to me. Esta es la voluntad de Dios. Ya no prestas atención a esta voz, sino presta atención a mí. Keep your eyes upon me, not upon that. Mantenga tus ojos sobre mí, no sobre esto. Okay, you understand? Because it's easy. No, it's not easy, but you can get your eyes off of Christ and get it onto the world. Porque es posible que tú puedes quitar tus ojos de Cristo y otra vez ponerlos en el mundo. Abide. You have to abide in Him. Dice, habita, quédate en él. That which is teaching you, abide in that. Dice, lo que te ha enseñado la unción, permanezca en esto. Es habitar, es quedar. Okay, Lesbia, you have a hand up. So did that answer his question? Don't know. Sí, contestó. Okay. muy Okay, bien. thank you. Ujú. Yes, Lesbia. Sí, es la primera vez que escucho esto, ¿no? De la ley del espíritu. Quiero entender, me dicen si estoy bien o mal. Quiero entender que cuando habla de la ley del espíritu, quiere decir que a cada uno de nosotros nos va a hablar el Espíritu de Dios a nuestro entendimiento para hacer la voluntad de Dios, para guiarnos, pero a cada quien diferente, ¿no? Según el propósito, según la voluntad de Dios. Porque quiero entender que cuando es la ley, como que todos nos guiamos por lo mismo, ¿no? Porque ya está escrito y entonces como está escrito para todos es lo mismo. Pero cuando hablamos de la ley del espíritu, entonces quiere decir que ahí toma relevancia mi relación personal con Jesús, porque entonces me va a guiar, por ejemplo, a Héctor de una forma, a Yara de otra y a mí de otra, en la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Y según lo que haya que transformar en mí, según lo que Él quiera que yo haga en su reino, quiero entender que es así. Ujú. Yes, yes. Yeah. The purposes of His will will always be the same. Los propósitos de su voluntad siempre van a ser igual, The methods that He uses that you realize might change. pero los métodos que él usa para mostrarte puede cambiar. Okay. Ujú. He's like the wind. He'll come and He'll do what He wants to do when He wants Es to do como it. el viento, él viene y hace lo que él quiere cuando él quiere. Go ahead. Well, I was just thinking, I don't know if this is a very good example, but when we were first receiving the new covenant and that thing with Alva, what happened? That was quite a deal. The Lord spoke to us about that, and that was a hard one for us. You know, I don't know. We had a girl Eso es un in ejemplo. our, Tuvimos una persona she en nuestra congregación, very spiritual woman. una mujer muy espiritual. She had been married. She married to definitely a wrong man. Se casó antes de Cristo, creo. Yeah. Y tuvo problemas y He was not a godly man at no fue all. un hombre de Dios para nada. Well, she divorced, Pues se divorciaron and she dedicated her life to serving the Lord. y ella dedicó su vida para servir al Señor. And one day I get a notification from her that she wanted to talk to me. Y un día recibí una notificación de ella que quería hablar conmigo. And she said that she wanted to remarry. Y estaba pensando en casarse de nuevo. And it caught me by surprise Y me tomó de sorpresa. because I was of the idea that a divorcee should not remarry while her ex-husband is still alive. Porque yo estaba con el pensamiento de que una mujer que ya divorció no debe casarse
mientras que vive todavía su esposo. And I said, well, I'm going to have to think about this. Y yo dije, voy a tener que pensar en esto. And so we were supposed to talk on Monday, on a Entonces- Monday. Debíamos de haber hablado en un lunes. And I was totally set to say, if you marry this man, I'm going to remove you from our church. Y yo estaba puesto para decir, eso es lo que iba a decir. Si te casas con ese hombre, yo te voy a quitar de la iglesia. Eso era en ese tiempo que Dios estaba tratando con nosotros acerca del nuevo pacto. Estuvimos en esta transición. And we couldn't make internet connection. Ajá, creo que en ese entonces era Skype. Uh-huh. Entonces no pudimos entrar por Skype, por una cosa o la otra. And we didn't communicate Monday. We didn't communicate Tuesday. No pudimos ni lunes ni martes, no pudimos comunicar. During Monday and Tuesday, the Holy Spirit was speaking to me. Pero el lunes y el martes el Espíritu Santo me estaba hablando. And so when Wednesday we got online with her and we could talk to her, she was so scared that I was going to kick her out of the church. Entonces ya llegó el miércoles y cuando ya pudimos hablar con ella, ella estaba tan asustada de que yo iba a echarla de la iglesia. But God had changed me to say, well, yes, That's what you're hearing, yeah. if that's what God is speaking to you, Ujú. go ahead and marry this man. Dios había hablado conmigo diciendo, si eso es lo que Dios te está hablando a ti personalmente, pues adelante, cásate con That él. was a big thing for me Para mí fue algo muy grande, because I was hard. porque yo estuve muy duro. I kicked people out of the church. Yo eché gente de la iglesia If they wasn't si no estaban obeying the obedeciendo law. la ley. Okay. Ujú. But God was teaching me that Well, I remember that, yo me acuerdo que él dijo, Dios demostró que ella todos los años obedeciendo y sirviendo y ministrando y todo, ella había escuchado la voz de Dios siempre. Fue una mujer que podría, y cómo es que ella está escuchando algo y nosotros otra cosa. Entonces, tenemos que dejarlo a lo que es entre ella y Dios, ¿no? Y no pudimos decir que no. okay. Ujú. Entonces fue algo muy fuerte. Ese es un ejemplo yo quería dar para Leslie. Ujú. Estamos completamente, sentimos la convicción muy fuerte acerca del matrimonio, no nos gusta el divorcio para nada, no es todavía nos cuesta y quizás en otra ocasión, por otra situación, Dios no va a hacer lo mismo, no sé. Pero en este caso es lo que Él nos dijo y dijimos, ¿quién somos nosotros? We need to hear the voice of God every day in every Tenemos que circumstance escuchar la voz de Dios cada día en cada circunstancia, because we do not know what he thinks about certain things. We need to be in that communion with him. porque no sabemos lo que Él está pensando acerca de ciertas cosas y tenemos que estar en comunión con Él. So that goes along with what you were saying. Eso va Leslie. con lo que tú estabas diciendo, Leslie, ¿verdad? Yes. Sí, You have de hecho, ahorita que pones ese ejemplo, me viene a la mente que hay veces que una situación y uno recuerda la palabra y dice uno, pues como dice la palabra es así, ¿no? Sobre todo cuando se trata de otras personas, a veces cuando se trata de uno mismo como que quiere uno evadir, ¿no? Bueno, hablo de mí. Pero de repente el Espíritu Santo te dice no. No es así, vas a callar o vas a hablar o vas a decirlo de esta manera o ponte a orar, no sé, ¿verdad? Yeah. Entonces ahorita estoy entendiendo que esa es la ley del Espíritu, ¿no? Que Él nos va a guiar según las circunstancias, tanto en nuestra vida personal como para otros, ¿no? exactly. Por ejemplo, para evangelizar,
Yo ahorita en el nuevo pacto aprendí muchas cosas, pero no quiere decir que va a ser así como una receta, sino que si yo me dejo guiar por el Espíritu, Él me va a decir cómo hacerlo dependiendo de cada persona. Exactly, Ujú. exactly. Good, Ok, good comment. ya entendí. Ok. Good Gracias. comment. Ya. Got it. Ujú. Sí, bueno, para mí lo que yo he entendido y lo que yo he vivido con el nuevo pacto es una renovación, ¿no? En cuanto a, no solamente es en cuanto a la mente, sino en cuanto a todo lo aprendido antes. Entonces, me costaba trabajo al principio el distinguir cuando estaba yo en el antiguo pacto, cómo estaba yo cómo entrar en el nuevo pacto, cómo soltar el anterior. Y poco a poco el Espíritu Santo me fue mostrando esas, de una forma, ¿no? A mí personalmente así me lo hizo, ¿no? Entender primero y después el funcionar, lo explico. Yo entiendo que en el antiguo pacto primero es tú te portas bien y recibes gracia, ¿no? Si te portas mal, pues eres maldito. Entonces, en el nuevo pacto es, primero Dios me da la gracia y para mí la gracia es recibir el Espíritu Santo. Esa es la gracia para mí, el poder accesar, ¿sí? Y conforme voy caminando con el Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo me va cambiando mi forma, mi corazón, mis pensamientos, es como siento yo que Él va funcionando en mí. Entonces, Él me va poniendo ejemplos en mi vida y me los hace sentir de varias formas. Entonces, empiezo a ver ese fluir sobrenatural del Señor. Por ejemplo, cuando yo empecé a recibir en la pandemia, ¿no? Que no nos congregábamos físicamente, yo empiezo a entrar a las reuniones y empiezo a sentir al Espíritu Santo y cuando venía una palabra, yo lo sentía en mi corazón. Había una manifestación física que yo lo sentía, mi corazón latía más fuerte, sentía como calor en mi estómago cuando venía eso, ¿no? La palabra, confirmándome el Señor que eso era de Él. Entonces, cuando yo empiezo a llegar otra vez a donde me congregaba, y yo me sentaba y escuchaba y me decían, condenación, condenación, yo sentía físicamente en mí como que no estaba yo tranquila, como que el estómago se me revolvía y clarito yo decía, esto no es del nuevo pacto, esto no proviene de Dios, porque yo espiritualmente yo sentí un dedo apuntándome y yo me empecé a sentir muy incómoda y fue cuando dije, yo no puedo estar aquí, yo no puedo regresar, no, esto es completamente contrario a lo que Dios está trabajando en mi vida. Entonces me fui dando cuenta que en el andar, y como dice Lesbia, ¿no? En el predicar, el compartir el evangelio, cambió la forma, porque cuando yo venía, abordaba a la gente de la misma forma que toda la vida lo había yo hecho, ¿no? Sentía esa incomodidad igual. Entonces me hacía sentir a mí el Señor que no era así esa la forma. Entonces empecé a comprender. Empezó a cambiar eso, ¿no? El cassette en mi cabeza, de que no es decir una oración mágica y ya estás en el reino. Y entonces empecé a predicar diferente. Yo le decía, es que tú lo tienes que comprender y lo tienes que aceptar en tu corazón, porque de lengua me echo un taco, así les decía yo. O sea, no es nada más que lo digas, sino que lo creas en tu corazón. Y entonces el paso de fe que tú das al decir sí creo es el bautizarte. Ya lo fui entendiendo, pero yo antes, pues pueden pasar 2, 3 meses sin que te bautices y pues no pasa nada, ¿no? Pero ya le empecé a dar esa importancia hasta que el Espíritu Santo me lo hacía sentir. Entonces, yo siento que es esa forma, ¿no? El caminar en el nuevo pacto es dejar que el Espíritu Santo te enseñe esas cosas que realmente no lo aprendes leyendo la palabra nada más. Obviamente no se va a contraponer con la palabra, sí entiendo eso, pero el Señor tiene cosas nuevas que enseñarme y entiendo que esa es la parte en la que Él escribe esa voluntad en mi corazón, que es la voluntad del Espíritu Santo. Cuando Él me hace sentir
incomodidad, cuando Él me hace sentir que no. Y de la misma forma, cuando Él me da una palabra para darle a alguien, me hace sentir eso que siento que si no lo digo voy a explotar, me hace sacarlo. Entonces, ahí siento que es esa unción, ¿no? Que desborda, que rebosa, que tengo que compartir. Y también cuando recibo, o sea, siento que es más tangible el fluir del Espíritu Santo cuando caminas en el nuevo pacto. Amén. Very good comment. Muy Very- buen comentario. Ya. I'll give- Relacionamos con lo que has dicho. Yes, very good comment. Ujú. Hector, you have your hand up? Sí, lo estábamos aquí comentando. ¿Sí me escuchan? Sí. Ajá. Estábamos comentando Karen y yo sobre la ley de la gracia, ¿no? Y con el ejemplo de la hermana que se casó. Y pues sabemos, o sea, que el nuevo pacto pues nos rompe, nos quita todo lo enseñado, todo lo establecido que tenemos, ¿no? Pero a veces yo siento que también pues fue por un orden y después la ley de la gracia como que ya te deja actuar con esa libertad. Y Karen me pregunta, bueno, en nuestro caso, ¿cómo fue? O sea, actuó con la ley la ley, ¿cómo se llama? La ley anterior, o la ley de Abraham, o se actuó con la ley de la gracia. Y les Pero digo, ¿en qué cosa? De ustedes, ¿qué cosa? muy bien, es que nosotros, como saben, nos separamos, nos divorciamos Por 5 años. por 5 años. Ujú. Ya estuvo en casa de sus papás y yo igual. Y en ese tiempo, pues, prácticamente cortamos comunicación, no nos hablamos, no. Para esto Regi ya estaba con nosotros. Claro, Regi ya entonces, tenía Héctor dejó de ver a Regi por 5 por años. 5 años. Ujú. Entonces, pues nos separamos prácticamente. Y después de 5 años, yo le dije a Karen, pues, ¿qué te parece si lo intentamos nuevamente, pero fuera de casa de tus papás y de mis papás, ¿no? Y gracias a Dios, ella aceptó porque ella pudo haber dicho, no, yo no quiero volver. O simplemente yo hubiera dicho, pues no, yo, Pero para eso, tampoco. en ese inter, yo me empecé a congregar. Así es, eso es verdad. Yo me empecé a congregar, cosa que cuando estaba con Héctor yo sentía que iba como a fuerza, ¿no? Nada más por el hecho de estar con él. Como Ujú. nada más por verlo, por conveniencia, por cumplir, por verlo. Pero después de que pasa todo ese tiempo que estuvimos separados, un año antes aproximadamente de que volviéramos a estar juntos, yo empecé a congregarme, pero porque yo así lo sentía, ¿no? Y empecé a congregarme y ahí fue donde, pues, acepté la segunda oportunidad. Sí, Ujú. nunca, no fue planeado, ni siquiera fue condicionado a, bueno, si te congregas, o sea, prácticamente no hubo comunicación en esos 5 años. Y ahí como que nosotros nos acordamos, o sea, ahorita entra esa pregunta, ¿no? Lo que actuó con nosotros fue la ley de Abraham, donde decía, pues tú no te puedes casar, porque yo sí lo entendía así. O sea, yo no me podía volver a casar, ni en teoría ella tampoco por esta ruptura, este divorcio, ¿no? Sin embargo, pues Dios nos dio esa oportunidad de nuevamente estar juntos. Entonces, ahí es lo que me pregunta Karen, y digo, pues no sé, ¿cuál de las dos leyes actúa en nuestras vidas? Pues claramente es la ley de libertad, It's, Ujú. it's grace. es la gracia. You know, God has seen you in a future, Porque Dios los vio en el futuro, with a future and a hope. con un futuro y una esperanza. And that was, He put you guys together, Él los puso juntos and it was in His purposes that you would
be together in New Covenant. Y fue en los propósitos de Dios que ustedes estuvieran juntos en el nuevo pacto. You made some decisions that desviado the will of God, Ustedes así hicieron algunas decisiones que los desviaron de la voluntad de Dios, but he still was there. pero Él siempre estuvo ahí. That's that grace. Esa es la That's, you know, gracia. that still pulling you to his will. Ujú. Jalándoles para hacer su voluntad. So look at you. You're here together now. Mira, ¿cómo están? Están aquí juntos, You're married. están casados, You're in the new están covenant. en el nuevo pacto, Your future is bright y ahead of tu you. futuro es alumbrado. Okay, you don't know what God's going to do with your life. Y no saben lo que Dios va a hacer con tus vidas. I mean, it would scare you if you knew what he was Quizás doing. si Él les dijera lo que tiene Él planeado, se asusten, But it's good. It's good. pero es bueno. Okay, but he bueno. had to bring you about. Pero Él tuvo to this que point. llevarles a ese punto. Y otra cosa, tiene que recordar, y más que nada en el matrimonio, no vivimos en el pasado, ¿verdad? No. No podemos vivir en el pasado. Todo eso queda atrás y no es algo que pueden siempre estar trayendo al presente. La cosa es que están juntos. Dios les ha puesto juntos ahorita, están en sus manos, en su gracia, y hay que ver adelante, olvidando lo que queda atrás. Yeah. Ujú. I was just looking at the book here. There's a point that I want to make. Yo estaba viendo aquí en el libro un punto que quería hacer. We're talking about the law of the Spirit. Estamos hablando de la ley del Espíritu. The law of the Spirit is the law of God. La ley del Espíritu es la ley de Dios. Okay. The Spirit and God is going to always be exactly the same. El Espíritu y Dios siempre va a ser Okay. lo mismo. The laws of God establishes or creates the culture of his kingdom. Las leyes de Dios establecen la cultura de su reino. Think about that. Piénsalo. There's a culture of God's kingdom, Hay una cultura en el reino de Dios. and the laws of God establishes that. Y las leyes de Dios establecen esa cultura. It creates a culture, Crea una cultura and you become part of that culture. y tú conviertes a ser parte de esa cultura. Just as you are Mexican, Tal como eres mexicano, you become a kingdom person. ya te conviertes en ser una persona del reino. Okay. The culture of the kingdom will be the most important of all. Lo más importante de todo va a ser la cultura del reino. You will no longer be Mexican or American. Ya no vas a identificarte como mexicano, americano, You are a person of the kingdom, sino vas a ser una persona del reino. because inside of you is a teacher that's teaching you how Porque dentro de ti hay un maestro que te está enseñando cómo to be a citizen of this culture. ser un ciudadano de esta cultura. Okay, that's what the law of the Spirit is all about. De eso se trata la ley del Espíritu. Okay. The second part of the new covenant is I'll write it onto your heart, La segunda parte que él dice es que lo escribiré sobre tu corazón. but it's not hard as stone like the tablets of stone. Pero ya no es un corazón de piedra como las piedras de los 10 mandamientos. God has got to remove that hard heart, and he's got to give you a heart of flesh, a heart of salt. Dios tiene que quitar ese corazón de piedra que tenías y te da un corazón suave de carne. There's a verse in the prophets. I don't Hay un remember what's that. versículo, it's in Jeremiah 32 or 33 or 31. 31. I think. Jeremiah. Sí. To be more
The prophecy is, I'm going to remove from you a heart of stone. I'm going to give you a heart of flesh. La profecía es, voy a quitar de ti un corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Mhm. And that's the heart that God will write his laws. Y ese es el corazón en donde Dios va a escribir sus leyes. Now remember what the heart is. Recuerden lo que es el The corazón. heart is the government, is the place of decision. Es el lugar donde haces decisiones. It's more than thoughts. It's the actions that come forth. Son más que pensamientos, son acciones que salen. He will have an influence on your thoughts, but he will also have an influence right there where the passions and the desires are birthed. Él va a tener influencia sobre tus pensamientos, pero también ahí donde las pasiones nacen. The passions, Ujú, las the pasiones, desires. los deseos. That is where God says, I am going to have an influence there too. Eso es donde Dios dice, tendré yo una influencia allá también. There was an influence of the fruit of the knowledge of good and evil, Había una influencia del conocimiento del bien y del mal, and now I'm going to have an influence there in your passions, y ahora yo voy a tener una influencia ahí donde están tus pasiones, your desires. tus deseos. They're going to start to change. Ya van a cambiar. Okay, it's going to reflect the culture of the kingdom of God. Va a reflejar la cultura del reino de Dios. Okay, your desires are going to be directed towards the kingdom. Tus deseos ya van a ser dirigidos hacia el reino, Rather than the self gratification. en vez de tu autogratificación. Okay, so the laws are written on the mind, in the thoughts, and in the decisions. Pues las leyes están escritas en tu mente y en el corazón, en donde haces decisiones. And it's always going to be saying God first, Y siempre va a estar diciendo Dios primeramente, God first. Dios primeramente. Keep your eyes above, Pon tus ojos arriba, not on the world. no abajo en el mundo. The kingdom first. El reino primero. That's what he's going to be saying all the time. Es siempre lo que él va a estar diciendo. Don't be surprised what he will do. No te sorprendes de lo que él va a hacer. Don't be surprised when you start to get a desire to do something. No seas sorprendido cuando tienes deseo para hacer algo. Strange things come into your mind. Algo raro que entra en tu mente. Oh, what would happen if I went to this country? ¿Qué pasaría si yo fuera a ese país? Things like serving God on a foreign field. Cosas como servir a Dios en un país extraño, extranjero, Or who knows? o lo que sea, lo que él pone. But God knows. Pero Dios sabe. And his will, his kingdom. Y su voluntad y su reino. Okay, well, we're out of time. Se fue el tiempo. Okay. Y ahora tiene otra. You have a Otra. question or a comment? Ujú. Es en Jeremías 31, es el versículo 33 y 34. Can you read it? Lo que están, sí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos su Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Pero eso es lo que él repite en hebreo. Pero ¿encontraste el de que nos va a dar un nuevo corazón? Corazón de carne. Ese Es que está yo está en Ezequiel 36, 20. Ezequiel. Ok. ¿Lo puedes leer? Puedes leerlo, lesbia. Sí. Yeah, Y ahora ese fue bueno también. Gracias.
That is exactly what Hebrews is. Eso es exactamente lo que dice Hebreos. That was 700 years before Christ was born. 700 años antes de que nació Cristo, It was fue it- profetizado. the new covenant was prophesied. El nuevo pacto fue profetizado. And now that Christ has come, it has become a reality. Y ahora que Cristo ha llegado, ya no es una profecía, es una realidad. It's exactly the same. Es lo mismo. The writer of Hebrews is taking that prophecy and is establishing what the covenant is. El escritor de Hebreos toma esa profecía de 700 años antes de Cristo y él lo usa diciendo eso es el nuevo pacto. Okay. Very good. Nada más quería comentarles que a mí el Señor, antes de que ustedes llegaran a la iglesia a compartir el libro, una semana antes de que llegaran, a mí me lo dio esto el Señor en Jeremías 31. Oh. Ya te estaba hablando. Ujú. Amén. Preparando el camino. Amen. Amén. Would you read that, please, that scripture about the heart? ¿Lo puedes leer? Lesbia, acerca del corazón. Y es Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Amén. Amen. Ujú. Yeah. Oh, hard heart has got to go. Ese corazón de carne o ese corazón duro tiene que ser quitado. Okay. Ujú. Ya. Pues Padre, gracias Señor por la gente que está recibiendo del pacto nuevo. Ujú. Yo bendigo, Señor, ellos. Yo pido, Señor, que el Espíritu Santo está ministrando. Los que están escuchando, yo pido que ellos puedan recibir la revelación. Que ellos puedan vivir en libertad en vez de opresión, Ujú. condenación, Padre. Yo pido que ellos puedan ser libres. Y dando toda la gloria a ti, Señor, viviendo sus vidas para ti. En el nombre de Jesucristo yo pido. Ujú. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Quién está aquí abajo? ¿Quién es? Es Catarina. Oh, qué bueno. Qué bueno que Hola, acá estoy, acá ando. Ay, qué Está bien, bueno. gracias. Los escuché, no todo, pero sí logré escuchar la mayor parte. Me pondré al tanto porque no he escuchado la de la semana pasada, me la perdí también, pero estaré al día para el próximo lunes. Perfecto. excelente, Qué gusto. excelente. Ustedes pasen una buena semana y Ujú. nosotros vemos a ustedes la próxima Gracias, lunes. igualmente a todos. Sí. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas Sí. noches. Bye. Saludos a Bye, bye. todos. Gracias. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.